Hoy quería compartir una palabra y continuar un poco con lo que estaba hablando la semana pasada. Dios me estaba hablando un poco en este tiempo acerca de situaciones en la palabra donde Jesús se encuentra con alguien. Y cuando uno se encuentra con Jesús, algo tiene que cambiar en nosotros. Algo tiene que transformarnos de alguna forma. Y creo que la semana pasada estábamos hablando acerca de la mujer samaritana. Y hoy quería compartir otra historia donde Jesús se encuentra con alguien y esa persona nunca más vuelve a ser igual. Era un hombre de los más respetados de la ciudad. Era un hombre que tenía un cargo, tenía un nombre, tenía una reputación en su ciudad. Era bien conocido, a donde entraba era saludado. Cuando venía caminando, los chicos se corrían para que pudiera pasar. Tenía una autoridad que la gente veía en él. Pero ese día, sin embargo, algo particular sucedió en su vida. Algo particular pasó que no llegó de la misma manera al centro de la ciudad como siempre llegaba. Él siempre caminaba despacio, pausado, mirando a la gente y saludando o moviendo su cabeza en señal de respeto a aquellos que lo reconocían. Pero ese día es particular. Él no llegó de esa manera, llegó corriendo, llegó apresurado, llegó casi sin prestarle atención a la gente que estaba a su alrededor. Entre medio de la gente él no buscaba que le hagan lugar, sino que directamente empezó a empujar a la muchedumbre que estaba en ese lugar. Abriéndose paso, sin pedir permiso, con la ropa un poco desaliñada, con el rostro un poco preocupado. Y cuando llegó al lugar donde estaban todos reunidos, se hizo paso entre aquellos que estaban cerca del maestro. Y sin ningún preámbulo, sin nada, se tiró de rodillas al piso. En el mundo de ese tiempo, una persona con ese cargo nunca se arrodillaría frente a alguien. Era una persona que tenía una autoridad, un líder en la sinagoga local. Alguien que tenía una autoridad y él no se iba a rebajar a tirarse al piso. Era uno de los que era bien vistos, pero ese día se humilló públicamente frente a Jesús. Solamente aquellos que se arrodillaban eran los esclavos, los que suplicaban sin recursos, pero jamás un líder religioso, jamás el líder de la sinagoga. Y lo que ese hombre hizo ese día, frente a toda esa gente, fue destruir un poco su propia reputación. La reputación que tenía en ese pueblo, en ese lugar. Y se tiró al piso delante de todo el mundo frente a Jesús. ¿Y por qué tal vez un hombre así haría eso? ¿Por qué alguien tal vez se podría preguntar por qué fue a tirarse frente a una persona y arruinar su reputación? Él tenía un problema. Y toda la reputación que el mundo te puede dar frente a esa situación, cuando nada está yendo como vos pensás, cuando lo que más amás se está perdiendo, no hay reputación que valga. Y él en su hogar tenía a su hija de 12 años peleando por vivir, al borde de la muerte. Y no había tiempo para no humillarse. No había tiempo para ser altanero, no había tiempo para pedir permiso. Y así vemos a este hombre a los pies de Jesús, sin argumentos, sin negociaciones, sin querer de alguna forma poner un protocolo de acercarse al Señor. Y la palabra nos dice en Marcos 5, que dice, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego
que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él era un hombre importante, Jairo, el líder de la sinagoga, un padre desesperado, un creyente al límite. Y lo que pasó en él es exactamente lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando estamos desesperados, cuando necesitamos un milagro, cuando necesitamos llegar a los pies de Jesús de alguna manera porque toda situación pareciera complicada en nuestra vida. Es fácil, tal vez, mirar las cosas desde este punto de vista, pero ponete en los pies de Jairo. Ponete en los pies de ese padre que está queriendo o luchando porque su hija no se muera. Y Jesús lo miró y le dijo: vamos, llévame a tu casa, voy a ir a tu casa a orar. Y Jesús empieza a caminar y, como a veces le digo, a mí me encanta imaginarme un poco la historia, estar en esa calle, junto a Jesús, tal vez entre medio de la multitud. Y yo imagino a Jairo yendo adelante diciéndole: Jesús, vení por acá, y corriendo a la gente, empujándola para que Jesús se apurara, para que nadie lo detuviera. Y Jesús obviamente era alguien conocido, así que me imagino que todo el mundo lo saludaba, le daba un abrazo, le decía: maestro, una palabra de aliento, algo para mí. Y yo me imagino que Jairo era: no nos molesten, vamos, córranse, déjenlo pasar. Hagan lugar porque esto es más importante que cualquier saludo. Esto es más importante que cualquier protocolo. Y entonces me imagino que Jairo siguió caminando y se dio vuelta que se dio cuenta que el maestro estaba mucho más atrás. Una mujer le había salido al encuentro, una mujer había tocado su manto. Y Jesús sintió que algo había sucedido. Y se dio vuelta y dijo: ¿quién me tocó? Y yo me imagino la cara de Jairo en ese momento entre toda la multitud diciéndole: te tocaron todos los que están a tu alrededor. Pero hay alguien que tocó al maestro, esa mujer que estaba con una enfermedad, con un flujo de sangre por 12 años. Y en ese momento ella sintió que tenía que tocar a Jesús para poder ser sanada. Ella tocó el manto de Jesús y en ese instante ella fue sana. Pero sin embargo Jesús se detiene a hablar con esa mujer. Se detiene a preguntar quién la ha tocado. Y Jesús no ignora a esa persona, Jesús se pone a hablar. Porque Jesús, para el que no lo conoce, Jesús es una persona que le gusta la interacción. Quiere tener una relación personal por cada uno de nosotros. Y Él se toma el tiempo, Jesús se detiene y habla con esa mujer. Y todo eso mientras un padre desesperado, como decimos a veces en Argentina, se estaba comiendo los codos de estar nervioso, que se apure, que deje de hablar con la mujer, que la despida, porque es más importante que mi hija se está muriendo que hablar con esta persona. Y lo gracioso de alguna forma que contrasta en esta situación es que esta mujer que está sana tuvo 12 años esa enfermedad. La misma edad que tenía la niña que se estaba muriendo. Y la mujer cuando es sana recupera su vida, mientras la chica en su casa está perdiendo su vida. Y es un contraste que vemos en la palabra que a veces no lo entendemos. A veces no entendemos por qué suceden las cosas. Y Jesús parece que se toma todo el tiempo del mundo. No se apura. No camina más rápido. Yo me ponía a pensar en este tiempo cuántas veces nos hemos sentido como Jairo. Cuántas veces oramos por un trabajo y pasaron meses y no llegó nunca ese trabajo. ¿Cuántas veces le pediste al Señor porque una relación, por un familiar, porque cambie su actitud, porque mejore? Y lo que pareciera que en vez de mejorar se ha puesto peor.
¿Cuántas veces hemos pedido sanidad por un familiar, por nosotros? Y pareciera que el diagnóstico del médico es peor de lo que esperábamos. Y pareciera que las cosas se dilatan, pareciera que Jesús se detuvo, que Jesús está ocupado. Le dijiste a Dios, necesito que esto se resuelva para el lunes. Y estás a miércoles o jueves y todavía no ha sucedido nada. Te encontrás en ese momento donde te preguntás, ¿cómo puedo confiar en Dios? ¿Será Dios que está escuchando mi palabra? ¿Será que Dios está preocupado por mí? Le pedimos algo a Dios con toda la urgencia y parece que Él está ocupado con otras cosas. Parece que Él está tranquilo hablando con otras personas, atendiendo otros pedidos. Y a veces nos sentimos de esa manera. Es fácil confiar en Dios cuando todo va según el plan, cuando todo va a tu favor, cuando tener fe en Jesús es porque sabes que Él llega a tiempo. Es cuando estás confiado que tranquilo, va a llegar el tiempo. Pero muchas veces los tiempos se acortan y uno empieza a desesperarse como Jairo. Y Jairo estaba aprendiendo algo que no se aprende en los buenos momentos, en los momentos de bendición. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y eso duele, eso nos molesta, eso nos frustra porque no entendemos por qué Dios se demora, por qué Dios no responde en el momento que yo necesito. Y duele esperar cuando todo lo que está en juego es lo que más amás. Yo me imagino a Jairo porque nos ha pasado con nuestros hijos estar en el hospital y orar y los partes no son buenos y estar ahí pendiente y orando y creyendo y parece que el parte va a ser mejor, pero no es el mejor, es lo contrario. Y uno tiene que esperar y tiene que aprender a confiar. Pero uno llega a un momento que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que esperar así? ¿Será que Dios no escucha? ¿Será que Dios no me atiende? Duele ver correr el reloj y ver que todavía seguimos esperando, que Dios no ha respondido. Y todavía Dios está en camino de lo que estamos necesitando. Jesús todavía está hablando con esa mujer, mientras Jairo está esperando desesperado. Y la palabra nos dice que mientras Jairo estaba, vamos Jesús, dale que se hace tarde, dale que hay apuro, dale que tenemos que llegar temprano. Dice la palabra que mientras él, Jesús, aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. 4 palabras que creo que nadie quiere escuchar. Cada padre no le gustaría escuchar. Las peores palabras. El plazo se cumplió. La expectativa quedó, de alguna forma se venció. Lo que estaba esperando que iba a suceder, hasta el último momento confiando en que Dios iba a hacer algo y de repente ya no hay nada para hacer. Se terminó el tiempo. Lo que Jairo esperaba que pasara no pasó. ¿Y qué haces en ese momento? ¿Qué haces cuando oraste y nada pasó? ¿Qué haces cuando ayunaste tal vez toda la semana esperando la respuesta de Dios y la respuesta no viene? ¿Qué pasa cuando creíste con todo tu corazón que eso iba a suceder y no sucedió? ¿Qué haces cuando el milagro que esperabas no llega a tiempo? Yo creo que muchos de nosotros a veces estamos en esa situación, o hemos estado o vamos a estar, porque es parte del camino con el Señor, es parte de servir a Dios, es parte de caminar con Él. Estar en esas situaciones donde no sabemos, pareciera que los plazos se vencen y que Él no responde.
Y creo que en ese momento hay una batalla que se empieza a salir en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay una batalla en las voces que nos empiezan a hablar. Las voces de los que han venido y le han dicho, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Ya no hay nada para hacer. Estás a miércoles y la respuesta la necesitabas el lunes. Ya no hay nada para hacer. El parte el médico ya lo dio. Ya te dijo lo que viene. Ya te dijo lo que tenés que esperar. Ya el plazo está vencido. El Señor no respondió. Pero sin embargo hay otra voz en el versículo 36 que dice que Jesús, mientras estaba hablando con esta mujer, escuchó lo que esa persona dijo. No molestes más al maestro. Y le dice, no tengas miedo. Solo cree. No tengas miedo, le dice Jesús. Solo cree. Una voz que le dice, ya fue. Ya terminó todo. No hay nada para hacer. Y la otra voz le dice, todavía no terminé. Es más, todavía no empecé. Una voz que habla desde lo que ve y una voz que habla a través de la fe. Son dos voces distintas que hablan a tu mente, que hablan a tu corazón. Y Jairo tiene que elegir en ese momento. Jairo tiene que decirle, ¿me voy con la gente que me vino a buscar? ¿O todavía espero que el maestro pueda hacer algo? Todavía espero que Jesús venga conmigo a mi casa. Jairo tiene que elegir sin tiempo, sin lujo para pensar. En un segundo tiene que decidir a cuál voz él le va a abrir la puerta. ¿A qué voz él va a decidir escuchar? ¿A qué voz él va a decidir inclinar su oído en ese momento? Y esa elección es la definición más práctica de la fe. La fe, por su definición, ¿cuál es? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jairo no vio a su hija sana. Solo tiene una palabra. No temas, solo cree. Pero tiene una palabra que le dijo, ya está. Tu hija ya no está más. Y la decisión de la fe es, ¿a quién voy a confiar? ¿En quién voy a confiar? ¿Cuál palabra me voy a inclinar? Y es por eso que cuando Jesús le dice, no temas, solo crees, una decisión de fe. Creerle al maestro o creer a los hechos. A lo que uno puede palpar, a lo que uno puede ver. Y creo que esa es un poco la definición de la fe. Ahora quiero hacer una salvedad, porque he escuchado a veces que uno habla a veces con fe y parecemos locos. Y la fe no es taparse los oídos y cerrar los ojos. No es que te den un parte médico y le haces, no quiero escuchar, no quiero escuchar. Eso no es la fe. La fe es no pretender. La fe es realmente que aunque escuches el parte, decidas creer. Que aunque te encuentres en una situación difícil, decidas confiar en Dios. Aunque veas la situación con tus propios ojos y digas no hay salida, no hay forma de que esto suceda, vos puedas volverte al Señor y decirle no importa lo que mis ojos ven, no importa lo que mis oídos escuchan, yo decido confiar en vos. No sé cómo, no sé cuándo, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo confío en tu palabra. Yo me arriesgo y me afirmo a tu palabra, me afirmo a vos, no importa lo que el mundo diga. Yo creo. Y es por eso que Jairo tiene que tomar esa decisión.
de escuchar al mundo lo que le están diciendo. El médico ya ha dado el parte, ya está hecho, ya no está más entre nosotros. Pero sin embargo Jesús les dice: no temas, solo cree. La fe es entender lo que tus ojos ven, lo que tus oídos escuchan, pero decidir creerle al Maestro, decidir poner tu confianza en Él y solamente en Él. No mirar las cosas como negando la realidad. El parte médico es real. La carta que te llegó del abogado es real. Que te hayan despedido del trabajo es real. Que no llegues a fin de mes es real. Pero la fe no termina en eso. Ahí es donde comienza. Donde tenés que tomar la decisión de, a pesar de los hechos, decir: yo decido confiar. Pongo mi fe en Él, en que es el Dios proveedor, el Dios sanador, el que dijo que nunca me iba a dejar ni me iba a abandonar, que acompaña mi vida, que camina conmigo, que me cubre y que me guarda. Que a pesar de las dificultades, a pesar de lo real, porque la vida es real, vamos a pasar por aflicciones, dijo Jesús. Pero después nos dice: pero hey, tengan confianza, yo he vencido al mundo. No te quedes en lo que estás afligido. Jesús te dice: hey, seguí creyendo. No temas, solo cree. Te lo dijo en otras palabras, pero te está diciendo lo mismo. Vas a pasar aflicciones. El parte médico no te va a gustar. El dinero no te va a alcanzar. Vas a pasar por problemas, tal vez te echen del trabajo. Vas a pasar por necesidades, pero hey, no temas. Solo cree. Cree en mi palabra, cree en mí. Cree en lo que yo estoy haciendo en tu vida. Jairo sabía perfectamente lo que le habían dicho. Lo escuchó, lo procesó, porque no creo que haya dicho: no, es mentira. Lo habrá escuchado y en su corazón habrá dicho: ya más no hay nada para hacer. Pero sin embargo decidió creer. La fe, como decíamos, es esperar a pesar de lo que veo, a pesar de lo que escucho, a pesar de lo que estoy experimentando en ese momento. Yo elijo creer. No porque las circunstancias cambian. Las circunstancias van siendo las mismas. El problema tal vez siga siendo el mismo. La dificultad va a seguir siendo la misma. Lo que cambia es la actitud de tu corazón. Lo que vos decidís creer. A qué vos decidís escuchar. En quién decidís moverte. O a quién decidís escuchar. Yo veo que Jairo, la palabra nos dice que, o no nos dice, por así decirlo, ¿no? Que no se pone a discutir con los mensajeros. No les pregunta los detalles, no les dice cómo fue, quién dio el parte. No se aleja de Jesús, sino que sigue caminando a su lado. Él entiende el parte. Él entiende lo que está sucediendo, Él entiende la noticia, pero sin embargo, Él no se separa del Señor. Él sigue caminando con Jesús. Él sigue a su lado. Caminando despacio tal vez, caminando con un corazón con pena, porque Él no sabe lo que ha de suceder. Solo ha escuchado la voz de Jesús que le dijo: solo cree. Y eso es todo lo que hizo, siguió caminando con Él. Y yo creo que cuando uno entiende eso de caminar acerca de Jesús o cerca de Él, uno entiende que Dios tiene la última palabra en todo. En toda tu situación. Las voces que te van a hablar te van a decir lo mal que estás, lo mal que está la situación. Pero el último que tiene la palabra es Dios. El último que tiene, lo último para decir tiene que salir de la boca de Dios, no de la boca de aquellos que te dicen el mundo es real, la situación es real.
Todavía queda camino por recorrer. ¿Y qué voces en este tiempo vos le estás dando lugar en tu vida? ¿Cuáles son las voces que hoy estás escuchando que tal vez has decidido no creer? ¿Qué voces tal vez has dicho, esto es real, de esto no hay solución? El médico ya lo dijo, el banco ya habló, del trabajo ya me echaron, no me van a llamar de vuelta. Y pareciera que todo es real, pero ¿qué voz estamos escuchando en este tiempo en nuestra vida? ¿Qué voces nos estamos aferrando en este tiempo? Las dos van a estar presentes, las dos van a hablar, pero hay una de las cuales vos tenés que escuchar. ¿Cuál es la voz que hoy decidís vos escuchar? ¿Cuál es la voz que hoy decidís seguir y aferrarte? Jairo se fue a buscar a Jesús con una expectativa muy específica. Y creo que es algo que nos pasa muy a menudo a nosotros. Jairo fue, ¿por qué? Por sanidad. Jairo fue por sanidad a buscar a Jesús. Y yo entiendo eso perfectamente porque creo que nosotros también vamos de la misma manera a Jesús. Tenemos una necesidad y vamos a buscar al Maestro. Jairo tenía a su hija enferma y necesitaba lo primero que le dijo, vení a mi casa que mi hija está enferma y necesita que ores por ella y que la sanes. Eso era lo que Jairo vio en sus ojos y sintió en su corazón. Oramos con una imagen muy clara de cómo tiene que resolverse una situación. En nuestra vida, cuando buscamos a Dios, pareciera que nosotros sabemos cuál es la solución. Le pedimos a Jesús específicamente por esta situación. Y más o menos le decimos cuando oramos cómo tiene que resolverlo. Cómo tiene que hacerlo. Señor, sanalo. Y si podés, antes del jueves que vamos a ver al médico para que el médico haga fiesta y diga, wow, esto es un milagro. Le damos tiempo también a Dios. Le ponemos condiciones. Pedimos que el Señor restaure nuestro matrimonio, pero que la otra persona sea la que se arrepienta, la que nos pida perdón, la que dé el primer paso, la que tiene que ser trabajada y tiene que cambiar su corazón es la otra persona, en mí no hay nada. Le pedimos al Señor que provea, pero que sea antes del 15 cuando viene hay que pagar el alquiler. Que sea para tal fecha, porque se vence la tarjeta. Pero ¿en qué momento la expectativa de lo que Dios va a hacer se convierte en una demanda hacia Dios? Cuando lo que esperamos se convierte en algo que demandamos de Dios. Ya no es un Señor hace algo. Es, ¿por qué no lo hiciste? ¿Dónde está lo que tenías que hacer? Hay una diferencia sutil pero importante porque la expectativa es cuando uno está expectante porque Dios va a hacer algo. No sabés qué, pero Dios va a hacer algo. Estás dispuesto, estás expectante. Sabés que Dios va a obrar. Pero cuando viene la demanda ¿lo haces así, en este momento? Para esta fecha, de esta manera. Y uno le pone las condiciones a Dios. Uno le dice a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y nos olvidamos que Él tiene un poco más de experiencia. Él creó el universo. Él nos creó a nosotros. Pero a veces nos olvidamos de eso y vamos a Él como que es nuestro empleado. Como si fuese, no sé, el ayudante de Santa Claus. Este es mi pedido, acá tenés. Tiene que ser de este color, tiene que ser de esta forma, para tal fecha, y hacelo. Y le ponemos el pedido a Dios, en vez de poner la expectativa en Dios. Y creo que es un momento donde nos olvidamos, y poner un pequeño paréntesis, que muchas veces cuando vamos a Dios y le oramos,
no le damos lugar a Dios para que Dios obre. No le damos lugar a Dios para que Él haga la obra. Para que realmente el creador del universo sepa lo que tiene que hacer. Dejar el espacio para que Dios sea Dios significa en nosotros soltar el control. Soltar nuestras ganas de llevar las riendas de la situación. Significa decir, yo sé lo que necesito, pero vos sabés lo que me conviene. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos lo que nos conviene y es lo que pedimos. Y tal vez no lo recibimos y nos ponemos mal porque no hemos recibido lo que nosotros pensamos que nos convenía. Pero Dios sabe que eso no nos conviene. Que eso tal vez va a ser piedra de tropiezo en nuestra vida. Que tal vez eso que estamos pidiendo lo único que va a hacer es alejarnos de Él, no acercarnos a Él. Significa confiar no solo en que Él puede, sino saber que, o confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En que Él sabe mejor que yo qué es lo que yo necesito. Y la demanda a veces no nos damos cuenta que la disfrazamos un poco de control en nuestra oración porque pedimos de alguna manera lo que nosotros queremos que suceda. Y le reclamamos a Dios cuando las cosas no suceden como yo esperaba. Yo la quería de esta manera, mi bendición. Y Dios te preparó una bendición mucho más grande, pero yo la quería de mi manera, en mis formas, en mis términos y a mi tiempo. Y no le damos ese lugar a Dios para que Dios obre. Y Jairo está a punto de descubrir algo en ese lugar. Está a punto de descubrir que cuando soltamos el control del cómo, Dios puede hacer algo mucho más grande de lo que le pedimos. Jairo fue a buscar al Señor. Y creo que lo importante de todo eso es también saber ¿a quién dejamos entrar en casa? ¿A quién dejamos entrar en nuestro corazón? Porque Jairo fue a buscar al Señor y cuando llegan a la casa dice que había un caos espectacular en la calle. En esa época dice la palabra que lo voy a leer mejor, cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Llantos y lamentos. Él llega a ese lugar y lo que encuentra este hombre, Jairo, es un velatorio. Personas que estaban llorando por la hija muerta, personas que estaban llorando por lo que había sucedido. Había que hacer ruido, había que hacer duelo. Y Jesús entra y dice en el versículo 39, dice, y entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Y dice que la gente se empezó a reír de lo que Jesús le estaba diciendo. Y sigue diciendo, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Los sacó a todos. No debatió, no argumentó, no dijo, miren, no es que está así, miren, le voy a mostrar. Dijo, no, afuera. Todas estas voces que están aquí, afuera. Afuera. Y él eligió a quien entraba en ese cuarto. Y creo que muchas veces son esas voces que nos hablan, como le hablaba hace unos segundos, las que tenemos que saber que no todas tienen acceso a tu proceso, al trato que Dios tiene en tu vida, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay voces que entran en tu crisis, pero no vienen a ayudarte. Son voces que te van a decir que hay muerte, que no hay nada para hacer. Que se van a reír de cuando vos le decís que crees en Dios. Que se van a reír de vos cuando vos digas, no, yo tengo fe que Dios va a hacer algo.
Porque te dicen, mira tu situación. Muchas veces no buscamos voces que nos ayudan a ver la verdad. Muchas veces no buscamos voces que nos ayuden o nos acerquen más al Señor. Hay veces que buscamos voces que aprueben las cosas que hacemos. Hay veces que estamos mal, estamos equivocados y no buscamos a Dios para que nos guíe. Buscamos a alguien para que nos aliente en nuestro pecado. No buscamos el consejo sabio de alguien que nos guíe y nos diga, ¿sabes qué? Esto está mal. Vamos buscando a ver quién nos dice que estamos bien. Total, todo el mundo roba. Total, todo el mundo engaña. Y cuando uno se acerca a alguien y dice, no, mira, ¿sabes qué? Robar está mal. Tenés que honrar a tu pareja, tenés que honrar tu matrimonio, tenés que guardar a tu familia, tenés que guardar a tus hijos. Vas a encontrar siempre alguno que te diga que hagas todo lo contrario. Pero está en vos realmente saber y dejar que tu corazón sea guiado por Dios y no por esas voces que te vienen a hablar. Porque muchas veces buscamos esas voces que nos van a afirmar nuestro pecado y nuestra falta, nuestra desobediencia. En vez de encontrar corrección, encontrar disciplina. En vez de encontrar dirección y en vez de encontrar al Señor en esa decisión. Buscamos al amigo que nos dice que tenemos razón. Buscamos el líder que nos diga lo que queremos escuchar. Buscamos el versículo que justifique la decisión que tomamos, ¿no? Tenemos bronca con alguien y buscamos el versículo que dice ojo por ojo, diente por diente. Lo decía la Biblia. No escuchamos el de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a aquel que te persigue. Ese no lo escuchamos, escuchamos el otro. Y hay gente que cuando está en pecado no busca la confrontación, busca la justificación. ¿Quién puede justificar mi pecado? ¿Quién puede justificar lo que estoy haciendo? Y te digo que siempre van a encontrar a alguien que le diga lo que quieren escuchar. Incluso cuando saben que están mal. Incluso cuando saben que están haciendo las cosas mal. Tratan de encontrar a alguien que les diga que están bien. Las voces que nos rodean, y hago una pregunta para vos, esas voces que te rodean, ¿te acercan a Jesús? ¿Te acercan al Maestro? ¿Te acercan a la verdad? ¿O solamente te alejan de Él? Yo miraba un poco esta historia de Jairo y me llamaba la atención cómo Jairo en su momento, y lo que veníamos hablando recién, él pedía por la sanidad de su hija. Pero Dios tenía otro plan para él. No había sanidad para su hija. ¿Qué había? Resurrección. Él pedía lo que él pensó que era lo que tenía que recibir. Él pensó que tenía que su hija ser sana. Pero Jesús tenía otra idea. Jesús le dijo, vamos a resucitarla. Vamos a cambiar la situación. Cuando Jesús le dice, no temas, solo cree. Una de las cosas que me llama la atención es que Dios no le dice, o Jesús no le dice cuál es el plan. No le dice, mirá, ¿sabes qué? No te preocupes, solo cree. Ahora vamos a ir a tu casa, vamos a orar por tu hija se va a resucitar, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Escuchamos eso en la palabra? Jesús no nos dice todo el plan. Jesús nos llama a caminar por fe.
Porque creo que cuando uno empieza a caminar por fe es porque no ha visto lo que ha de recibir. Si yo sé lo que voy a recibir, si está escrito y Dios me dice todo lo que va a hacer, entonces yo no estoy caminando por fe. O estoy caminando con una pseudo fe. Porque estoy viendo lo que va a suceder. Estoy creyendo en su palabra. Pero de alguna forma estoy creyendo a medias. Porque Jesús nos llama a caminar con Él y no nos dice hacia dónde vamos. Nos dice que nos quedemos junto a Él, que seamos obedientes a su palabra, que creamos en lo que Él nos dice, que creamos en lo que Él nos habla, que no tengamos miedo, que solo creamos en Él y solamente en Él. Solo le pidió esa cosa de seguir creyendo. Y a veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles, nos encantaría que Dios nos dijera todo lo que va a suceder. Pero Jesús nos dice en ese momento, solo cree. Paso a paso. Vamos a ir caminando juntos, vamos a ir caminando esta situación juntos. Solo cree, no te alejes. Aferrate a mi mano, deja que yo hable cada día a tu vida. Que caminemos juntos. Creo que muchas veces pensamos que el tiempo, por así decirlo, o no entender la situación, es como un enemigo de la fe. Pero cuando no entendemos lo que sucede, cuando no entendemos lo que viene, es cuando más nos aferramos a Él. Porque no sabemos lo que va a suceder. Solamente confiamos en que Él nos va a sacar. Solamente confiamos en que Él nos va a llevar al próximo nivel. Solamente Él puede hacer algo. Solamente Él puede obrar en nuestra vida. Y mirando, como les decía, la situación de Jairo, él pide una cosa y Dios hace otra. Otra distinta, otra más grande. Cuando Jesús entra al cuarto y cierra la puerta y saca a todos y se queda nada más con los padres y sus pocos discípulos. Dice que toma la mano de la niña y le dice, Talita Cumi, que dice, la palabra Marcos dice que es traducida niña. A ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Para sus padres, ellos querían sanidad, pero encontraron resurrección. En nuestra vida muchas veces a Dios vamos y le pedimos ciertas cosas. Como le decía hace un rato, le exigimos ciertas cosas en nuestra vida. Y hay veces que Dios tiene planes más grandes para nosotros. Y a veces no entendemos porque las cosas no suceden a nuestra manera. Y Dios está preparando algo mayor. Dios está haciendo una obra más grande para tu vida. Dios quiere manifestarse de una manera que vos no puedas decir que no fue Dios. Porque muchas veces, aunque sucedan cosas en nuestra vida, lo tratamos como suerte. Lo tratamos como que, no sé, las estrellas se alinearon y salió todo bien. Y llega un momento donde Dios hace cosas que no podés negar que fue Él. Hay veces que vos te ponés, y me ha pasado a mí, y creo que le ha pasado a mucha gente, de vos pedir por algo y eso no sucede y vos decís, te enojás con Dios porque decís, Señor, no lo hiciste, no me diste este trabajo, no salió esta situación. ¿Por qué no me escuchás? ¿Por qué estoy entre medio de la gente y te pones a hablar con otro? Y de repente Dios abre una puerta que nunca esperaste que se abriera. Un trabajo que no supiste de dónde vino. Una llamada que vino y vos no la esperabas. Y te encontrás en un momento donde lo que vos pedías a comparación de lo que Dios te está dando es algo mucho menor lo que estabas pidiendo. Y Dios estaba preparando algo mayor para tu vida. Y muchas veces nosotros nos frustramos porque Dios no lo hace a nuestra manera. Y Dios no es nuestro Aladino, no está en una lámpara para cumplir nuestros deseos. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros.
Y tenemos que entender que cuando uno confía en Dios, uno sabe que como un Padre amoroso, un Padre que nos ama, un Padre que es bueno, quiere lo mejor para sus hijos. Y lo que Él nos va a dar ha de ser mejor de lo que nosotros podíamos creer o esperar. Porque es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Jairo pidió una cosa y recibió algo mucho más grande. No recibió una sanidad, recibió una resurrección. Jairo tuvo que aguantar la demora, tuvo que sobrevivir la peor noticia, tuvo que pasar por el trajín de volver a casa pensando cómo voy a encontrar a mi esposa, cómo voy a hablar con mi familia, encontrarse con todo el circo en la puerta de su casa diciendo que la niña murió y llorando, y a pesar de todo eso, creer en Dios. A pesar de todo eso, tener la confianza de que Dios tenía un plan y un propósito para esa situación. Y que lo que iba a venir iba a ser mejor de lo que él estaba pasando por ese momento. Dios siempre da más de lo que pedimos. Dios siempre da más de lo que podemos imaginar. Dios siempre da más de lo que podríamos pensar e imaginar en nuestra vida. Y creo que muchas veces tenemos que entender eso de parte de Dios. Lo que Él tiene preparado para nuestra vida es, dice la palabra, lo que ojo vio, ni oído oyó. Lo que ojo no vio, ni oído oyó. Y uno de los puntos para terminar en esta historia que me llama la atención es que una vez que la chica está de pie, está caminando, los padres, obviamente, yo imagino, llorando de alegría, agarrando a Jesús, abrazándose con los discípulos, no pueden creer lo que están viviendo, y en medio de todo eso hay una frase que me llama la atención. Dice, Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Y entonces les dijo, y esto es lo que me llama la atención, que le dieran de comer a la niña. Me llama la atención porque miro la frase que está ahí de Jesús, y Jesús dice, dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie. Si hubiese sido yo Jesús, hubiera abierto la puerta a ustedes que se reían de mí, acá está la niña, ¿no? Porque hay que mostrar. Pero Jesús no dice eso, Jesús dice que no le dijeran a nadie. No le dijo contáselo a todo el mundo, subirlo a las redes, postearlo en Instagram, hacer un TikTok. Sino que le dice, denle de comer. Y yo me preguntaba, ¿por qué denle de comer? Y me ponía a pensar en mi vida. Me ponía a pensar en los tiempos donde tal vez he visto milagros en mi vida y en la vida de otros. Donde he escuchado testimonios de gente que ha tenido milagros en su vida. Y creo que si empezáramos a contar los milagros que hemos tenido, cada uno de nosotros podemos hablar, de, aunque sea de uno, de los milagros que Dios puede haber hecho en tu vida. Pero hubo un momento en la vida donde Dios hizo algo en nosotros. Dios cambió nuestro corazón, Dios obró de una manera milagrosa. Y yo veo que hay gente que tiene ese testimonio. Tiene ese testimonio de decir, Dios hizo algo en mi vida hace 10 años. Y todavía cuentan esa historia, van a tener 20 años después y van a seguir contando la misma historia. Pero esa historia se quedó nada más en una anécdota. No se convirtió en un catalizador para que su vida sea transformada. Fue una anécdota, un encuentro con el Señor, como quien se encuentra a alguien en el shopping. Cuenta su historia y fue una experiencia muy fuerte, ¿no?
Uno pasa por esa experiencia, una experiencia muy fuerte, no sabes cómo fue. Que Dios me diera una segunda oportunidad. ¿Y qué hiciste con esa segunda oportunidad? Nada. Mi vida siguió igual. No cambié nada. Es como si, de alguna manera, lo que Dios hizo en tu vida haya quedado en ese lugar plasmado y no haya hecho nada o ningún efecto en lo que ha de venir en tu vida. Yo creo que cuando le dice el Señor, denle de comer, es que no se queden con el milagro. Ahora tienen que empezar a nutrirse. Ahora tienen que empezar a crecer. Ahora tienen que empezar a madurar. Ahora tienen que empezar realmente a vivir esta vida, esta segunda oportunidad que Dios te está dando. Y creo que muchas veces en nuestra vida no entendemos eso. Vemos que Dios hace milagros y ¿qué hacemos con ese milagro? El darle de comer pareciera físico, pero creo que es espiritual. Es cómo me estoy alimentando yo para seguir creciendo en lo que Dios ha hecho en mi vida. Si yo puedo contar un testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿qué efecto ha causado en mi vida? He crecido espiritualmente. He buscado más a Dios. He madurado en la fe. He madurado en el conocimiento de Dios. O solamente lo he dejado como una anécdota para contar en una fiesta de cumpleaños. Porque creo cuando Dios o Jesús está hablando de que necesita comer esa niña, vos y yo necesitamos alimentarnos espiritualmente. Necesitamos buscar en la palabra del Señor. Necesitamos pasar tiempo a solas con Él. Necesitamos entender el plan y propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Significa que tenemos que empezar a, como dice el apóstol Pablo, dejar de ser niños y empezar a ser más maduros en nuestra fe. El milagro de ayer no te va a alimentar hoy. Lo que pasó hace 10 años no te puede seguir alimentando en tu vida espiritual hoy. Fue un momento donde Dios hizo algo sobrenatural, algo que no esperabas, algo que nadie más lo podría haber hecho. Pero fue el comienzo de algo. Fue el comienzo de una nueva oportunidad. Fue el comienzo de un caminar nuevo con Él. Fue un comienzo de empezar a conocer más su corazón, de empezar a confiar más en Él, de como le dijo a Jairo, no temas, solo cree, empezar a vivir por fe, cuando todavía no lo estabas haciendo. ¿Qué estamos comiendo espiritualmente en nuestra vida hoy? ¿O solamente nos quedamos con la anécdota de lo que Dios hizo hace un tiempo atrás? Es el tiempo donde todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un plan y un propósito. El milagro sí fue real. Lo que Dios hizo fue real. Pero no puede ser el combustible espiritual en tu vida que todavía sigas usando. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y el milagro solamente fue una cosa del pasado. ¿Cómo estás creciendo hoy vos espiritualmente en tu vida? Le voy a pedir al grupo de música si puede pasar. Jairo fue a buscar a Jesús sin nada, dejando de lado su orgullo, dejando de lado quién era él. Esperó cuando él no quería esperar. Tuvo que pasar por esas malas noticias. Y a pesar de todo eso, decidió escuchar la voz del Señor. Decidió creer. Decidió confiar. Y pudo ver lo que muchos no pueden ver. Vio a su hija resucitada. Vio el milagro de una resurrección. Porque él decidió escuchar la voz correcta, de inclinar su oído hacia la persona correcta, hacia Jesús.
O sea, no dejarse llevar por lo que el mundo le estaba diciendo o sus amigos le estaban diciendo. Y hay algo que en nosotros tiene que ser ese catalizador. De saber en quién queremos inclinar nuestro oído. ¿A quién queremos escuchar en este tiempo en nuestra vida? ¿A quién vamos a depositar nuestra esperanza? El mundo es cruel y el mundo nos va a mostrar lo peor de nosotros. Vamos a enfrentar pruebas y dificultades y siempre van a venir esas pruebas y esas dificultades. La diferencia va a estar en tu respuesta, en lo que decidas en tu corazón. Si decidís escuchar al mundo y decir, sí, tienen razón, hay que ser realistas en esta vida. O que a pesar de lo que el mundo te muestre, lo que la realidad te muestre, hoy decida decir, Señor, yo aunque veo todo esto, hoy decido confiar en vos. Hoy decido poner mi esperanza en vos. Decido no temer. Decido creer. Decido inclinar mi oído hacia vos y sé que va a ser difícil. Sé que hay que trabajar en mí. Sé que para el mundo, para los que mis ojos pueden ver o mis oídos pueden escuchar, es imposible que sucedan. Pero sé que conozco tu corazón, conozco un Dios que puede hacer lo imposible. Que no tiene límites. Que no hay nada imposible para mi Dios. Que puedo confiar en Él. Y que es el tiempo donde realmente tengo que dejar de vivir de las cosas pasadas. Que sirvan tal vez para darme esa fuerza de saber que Dios respondió. Pero que no sea la fuerza que me lleva hacia adelante. Porque quiero tener una experiencia real con Él. Quiero conocer más su corazón. Quiero conocerlo a Él día a día. Caminar con Él en todo momento. No vivir de glorias pasadas. No vivir de recuerdos de cuando Dios hizo esto o cuando Dios habló aquella vez. Yo quiero que Dios hable hoy. Que me hable a mi corazón. Que me muestre lo que Él tiene para mí. De poder apoyarme en Él. De escuchar su voz todos los días de mi vida. De que renueve mi mente. Renueve mi corazón. Que cada día esté más cerca de Él. Que no me pierda. Que no deje que el mundo me arrebate de su lado. De aprender a confiar en Él en todo momento y en todo lugar. Sin importar las circunstancias, sin importar lo que puedan ver mis ojos. Jesús está, creo que en este momento, su presencia está en este lugar, su Espíritu Santo está en este lugar. Y al igual que Jairo, en esta historia, no te pide que entiendas todo. No te pide que tengas todo resuelto. Lo único que te pide es que no te sueltes de su mano. Que aprendas a caminar en fe, a creer en lo imposible. A creer en Dios. A creerle a Él. No solamente creer en Él, sino creer en su palabra. Creer en su promesa. Creer y saber que Él no ha de dejarte ni ha de abandonarte. Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios. ¿Quién puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder? Que actúa en nosotros. Dios actúa en nosotros y es aquel que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Ese es Dios. Porque Él puede hacer el momento de la prueba, Él puede hacer algo nuevo. En el momento de la dificultad, Él lo puede convertir en algo de bendición en tu vida. Solamente te pide que creas, que sigas caminando a su lado, que no sueltes su mano
Y yo te aseguro que vas a ver su poder. Yo te aseguro que vas a ver su gloria. Yo te aseguro que vas a ver cómo Él se manifiesta en tu vida, cómo Él cambia y transforma toda tu situación. Lo que pensaste que Dios podía hacer, multiplícalo 100 veces. Porque para Él nada es imposible. Solamente confía, solamente espera, solamente sabe que Él está escuchando cada una de tus oraciones. Y aunque pareciera que se demora, aunque pareciera que está entretenido con otra persona o con otra situación, Él está pendiente de vos. Él solamente quiere mostrarte su gloria. Él solamente quiere mostrarte su poder. Te aliento en este tiempo realmente para que creas de vuelta. Para que aquella cosa que has tirado tal vez la toalla espiritualmente hablando, digas hoy decido creer. No importa la situación, no importa lo que puedan ver mis ojos o escuchar mis oídos. Hoy yo decido creer. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.